muy común, producto pues de esa historiografía tradicional nuestra, es una diferencia, el pensar, por ejemplo, que las sociedades coloniales eran sociedades estáticas, que uno nacía en una ciudad o en una villa y allí moría, pero que no se movía. Y una de las explicaciones de esa visión que plantea que la sociedad colonial era una sociedad estática tenía que ver directamente con las vías de comunicación. Si hoy son precarias nuestras carreteras, piensen en cómo eran hace 200 años o 200 años, seguramente mucho más precarios todavía. A pesar de la geografía difícil, a pesar de la geografía agreste, a pesar de la falta de vías de comunicación modernas, la gente se movía. Y uno podría decirse con mayor facilidad que hoy en día. Cada una de las ciudades y villas del nuevo Reino de Granada estaba interconectada, por decirlo de alguna forma, con caminos que o llevaban a los ríos navegables, como el Magdalena, por ejemplo, o comunicaban directamente a los centros urbanos. En ese sentido, durante el periodo colonial, había varias categorías en lo que tiene que ver pues, con las vías de comunicación. Había caminos reales. Esos caminos reales comunicaban a los centros urbanos, a las ciudades y a las villas. Aún hoy en día se conservan varios caminos reales en lo que hoy en día es nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Antioquia, una vez sube en el Alto del Boquerón, desde San Cristóbal pues hacia la antigua ciudad de Antioquia, todavía se ven algunas acequias y vestigios de caminos que son caminos coloniales. Un camino real comunica entonces, o comunicaba en el periodo colonial, a los diferentes centros urbanos. Les digo esto porque los Borbones en el siglo XVIII, entre sus múltiples proyectos, también pensaron en las vías de comunicación, en las obras de infraestructura. Para ellos era fundamental el garantizar la comunicación de los diferentes centros urbanos. Y por eso pensaron en el mejoramiento o en la construcción de los caminos como una alternativa para lograr esa comunicación efectiva. Como ellos querían hacer de las tierras de América colonias, entonces vieron en los caminos también la posibilidad de obtener recursos. Por eso el pago de impuestos. Por eso el pago de impuestos para la utilización de los caminos. Pagar guías, pagar tornaguías que los comerciantes, además de emplear para efectos de registrar las mercaderías que llevaban, también de una u otra manera se convertía en una forma de tributar por el uso de los caminos, para componerlos en el momento en el que se deterioraran, o para construir puentes, o para mejorar los pasos que eventualmente necesitaban trabajo. Era común entonces encontrar ese tipo de vías de comunicación en todo el virreinato. Los caminos reales entonces eran los importantes, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, cometiendo un anacronismo total, además eran las autopistas de la época, ¿sí? Caminos reales, amplios, con acequias, comunicaban centros urbanos y la gente los trasegaba, los recorría, se movía por ellos, aunque las